Ritmo 96, Canal 105. La residencia del ritmo de la mañana. Ritmo de la mañana, Ritmo 96, Canal 105.1 para toda la región del Cibao. Hoy, 8 de abril, a las 12:44 de la madrugada, se cumplió un año de una herida que no ha cerrado. Un año de una noche que partió en dos la memoria de un país, la memoria de República Dominicana. La madrugada del 8 de abril del 2025, en Santo Domingo, el techo de la discoteca Jet Set se desplomó sobre más de 400 personas. 236 dominicanos perdieron la vida, la mayoría en cuestión de segundos, otros en una lucha silenciosa en hospitales durante días, hasta que el último suspiro se apagó más de 40 días después. Y con cada uno de ellos se derrumbó algo más que una estructura. Se derrumbaron familias, se rompieron historias, se quedaron sillas vacías que nunca más volverán a ocuparse. Muchos de nosotros despertamos ese martes sin saber lo que había pasado. A las 6 de la mañana, entre mensajes, grupo de WhatsApp, imágenes confusas, yo recuerdo haber visto la foto de un amigo siendo sacado, un video, escuchando a su hermano decirle, lucha por tu hijo. Y aún así, no entendí la magnitud. Pensé que como mucho sería una tragedia limitada, 10, quizás 12 víctimas, pero las horas y los días nos enseñaron que la realidad sería 20 veces más cruel que lo que yo de inicio estimaba. Aquella noche que prometía celebración terminó en tragedia colectiva. Había gente celebrando cumpleaños, había familias completas, había amigos, había sueños, había planes para el día siguiente y todo quedó sepultado bajo escombros. En medio del caos también vino lo mejor de nosotros. Dominicanos anónimos, rescatistas, voluntarios, gente que lo dio todo sin preguntar a quién ayudaban. Ese impulso de servir, esa necesidad casi instintiva de salvar al otro, eso que nos define como pueblo, seguía ahí, intacto. Y mientras tanto, el país entero miraba en shock. El presidente Luis Abinader hizo presencia en el lugar. Funcionarios, ciudadanos, muchos de ellos sin saber aún que sus propios familiares estaban bajo esos escombros. Y en medio de la confusión también llegó la desinformación. Historias que no eran ciertas, esperanzas que se construían y se derrumbaban en minutos, como aquella versión de que el artista Ruby Pérez había sido encontrado con vida, porque supuestamente cantaba entre los escombros. Nada de eso era verdad. Su propia hija, desorientada, preguntando, buscando respuestas, como cientos de dominicanos esa mañana así lo probaban. Y entonces llegaron las preguntas, las más difíciles. ¿Qué falló? ¿Qué señales fueron ignoradas? ¿Quién tenía la responsabilidad de evitar esto? Eso le corresponde a las autoridades determinarlo. Pero hay algo que sí sabemos hoy con certeza. Esta tragedia no fue solo un accidente. Fue también el resultado de decisiones, de omisiones, de responsabilidades que no se asumieron a tiempo. Pero más allá de las investigaciones, hay un dolor que no se investiga, se vive.
¿Qué prueba más dura puede haber que un padre tenga que enterrar un hijo? ¿Qué golpe más cruel que perder a ambos padres en una misma noche? ¿Qué vacío más profundo que el de un hogar que se queda en silencio de golpe? República Dominicana no vivía algo así desde hace más de 25 años. Quizás desde aquella tragedia del 2001, cuando un avión se precipitó con destino a República Dominicana y más de 100 dominicanos perdieron la vida allí. Eso también nos arrancó decenas de vidas. Pero esto fue distinto. Esto fue aquí, en nuestro centro, en nuestra rutina, en una noche cualquiera. Han pasado 365 días y aunque el tiempo avanza, hay dolores que no siguen el calendario. Para muchos, el 8 de abril sigue siendo hoy. Pero también, y eso no podemos olvidarlo, en medio del dolor vimos algo que sigue vivo. La solidaridad, la empatía, el deseo de estar para el otro. Eso también somos nosotros. Hoy no es solo un día para recordar, es un día para no repetir, para exigir, para cuidar la vida como lo más valioso que tenemos. 236 nombres, 236 historias, 236 vidas que salieron una noche y nunca más regresaron. Y mientras en nuestra memoria sigue sonando aquella canción, Color de Rosa, hay una verdad que pesa. La vida para muchos ya no volvió a tener ese color. Que Dios le dé paz a sus almas y que a nosotros nos dé la conciencia necesaria para que una tragedia así no vuelva a repetirse jamás. Quisimos bajarle un poco más la velocidad al programa para el día de hoy, el ánimo, el sentimiento de la mayoría de todos nosotros, evidentemente afectado porque hoy se cumple un año de aquella tragedia con la que nos despertamos muchos y que otros tantos pues no pudieron dormir al enterarse lo que había sucedido en la discoteca Jet Set la madrugada del 8 de abril del año 2025. Bajarle un poco a la velocidad porque entendemos que ese es el ánimo, porque entendemos que ese es el sentimiento que muchos de nosotros pues estamos experimentando, estamos sintiendo, valga la redundancia, sentimiento de una pérdida que algunos consideramos esos hechos como ocurrieron, como devinieron y lo que nos dejó como consecuencia completamente absurdos. Tú sabes que ayer vi, ahí en las redes sociales vi una jovencita que estaba haciendo un llamado a los buitres de los Views, donde ella decía, coño, denme un chance a estas cuestiones, por lo menos por el día. Vamos nosotros, ustedes, los que andan detrás de los Views y de la vaina y de las Sí, cosas que estridentes. no todo sea View. Exactamente, y vamos a darnos un chance y cójanse 24 horas de vacaciones por estas cuestiones. Y ciertamente yo me uno a ese pedido de esa muchacha, porque a veces vemos cosas en las redes que son Innecesarias. muy innecesarias. Mira, Jugar, por ejemplo, con el dolor y aprovecharse del dolor colectivo, eso realmente habla mucho de quién usted es. Porque es que eso, miren, hay un año, en este año, yo creo que fue una tragedia que marcó el pueblo dominicano, y no solamente el pueblo, a nivel internacional también marcó. Y el sentimiento colectivo es de dolor, es de impotencia. Y es de todo lo que ustedes se pueden imaginar que duele. Entonces, todo el que perdió un familiar y el que no lo perdió se identifica plenamente a nivel de dolor con lo que pasó ahí. Entonces, ver personas
que se aprovechan de ese dolor, te causa a ti una indignación que hasta cierto modo, hasta impotencia te da el tú no poder controlar ese tipo de cosas. Y no lo puedes controlar porque ciertamente es así. Pero el llamado a la conciencia debería ser ese. Usted revísese. Usted debe de hacerlo. Y preguntarse si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Coño, yo creo que debo de ser un poco sensato y ver qué es lo que yo estoy haciendo. Porque realmente es algo que el pueblo y todo el mundo lo ha sentido. Y hoy, por ejemplo, a un año de esa tragedia, ese sentimiento queda igualito. Todavía nos duele. Es algo que no creo que lo podamos superar por mucho tiempo. Y eso marca un antes y un después. No solamente en el espectáculo, porque hablamos de una persona que falleció ahí, que por el hecho de trabajar... Que semanas antes había hecho una participación Sí, en el evento más importante del espectáculo del arte de la República y el arte en la República Dominicana, los premios soberanos. Y increíblemente es como si hubiese sido su despedida. Estamos hablando de Ruby Pérez. 230 y pico de personas 35, junto con él 36. que murieron ahí, que hacían su vida normal, señores. Que salieron esa noche a divertirse. Algunos Salieron. estaban allí por pura coincidencia. Yo Y quiero... otros que estaban trabajando, Exactamente, trabajando. ganándose el sustento de cada día. Mira, ayer yo me tomé 2 horas y media para ver el trabajo excelentemente ejecutado por el equipo de Alicia Ortega y la periodista Alicia Ortega y la hija de su esposo Jessica Hasbun, su hijastra. Al final de ese trabajo, la forma en que Jessica despide ese trabajo de días, semanas de ellos, demuestra el corazón y el involucramiento que han tenido ellos como profesionales de la comunicación con esta tragedia. Ella al final de esas 2 horas y media, pues se quiebra en la última expresión que ella compartió con la audiencia en este programa del lunes pasado. Y yo no había tenido el tiempo de sentarme a ver con la cabeza fría, en perspectiva, los hechos, porque lo que pasó en los días posteriores al 8 de abril del año 2025, lo vivimos tan rápido que uno no se pudo detener a ver los detalles. Dentro de los entrevistados está el joven que era el asistente, la mano derecha de la discoteca de Antonio Espaillat. Y a mí eso, desde la perspectiva humana, lo que él expresa en esa conversación con Alicia, desde el lugar de los hechos donde ellos están conversando, me habla a mí. Pude ver a un ser humano que está profundamente atormentado, no solamente porque entiende, porque está seguro que si él hubiese insistido más, tal vez esta tragedia no sucede. Eso es lo que muchas veces uno se dice. Pero viendo lo que él narraba, la reconstrucción de los hechos, los videos que cuentan los minutos antes y los posteriores a lo que pasó el 8 de abril del año 2025, yo entiendo, yo en cierto modo también siento de alguna manera, yo creo que muchos de nosotros también así lo sentimos, que quizás pudo haberse intervenido para que esto no sucediera, que alguna intervención nuestra pudo haber evitado que esto pasara. Eso es normal. Los psicólogos, terapeutas que explican el comportamiento humano así lo entienden. Para él no es igual que con nosotros, porque él quizás asume que teniendo la responsabilidad y la conciencia de lo que allí estaba pasando y de lo que podía pasar, él alertó lo suficiente, pero quienes no tomaron la decisión eran quienes tenían la última palabra para evitar que eso pasara. Por negligencia, por soberbia, por ignorancia y tal vez por minimizar lo que podía suceder. Devino la tragedia. Y yo lo veo y lo vi, y mientras hablaba con Alicia, muy atormentado. Ojalá
Ojalá que Dios pueda obrar para que él pueda tener tranquilidad. Él contaba que él no duerme más de 1 o 2 horas desde el año pasado. Recreando ese momento. Que él no ha vuelto a tener tranquilidad. Y así como él, otros testimonios de padres, de abuelos, una pareja de esposo que residía hace más de 50 años en Estados Unidos, que su hija murió allí. Tenía un hijo de 7 años y ellos lo abandonaron todo en Estados Unidos para venir a hacerse cargo de su nieto acá. A medida que uno va conociendo y uno conoce esas historias y a uno se le encoge el corazón y uno quisiera verdaderamente poder tener la posibilidad de crear algún mecanismo que pueda devolver el tiempo para uno tratar de intervenir y que la tragedia no suceda, pero eso es imposible. Sí. Lo que queda es aceptar lo que sucedió y continuar con la carga en el alma, en la conciencia de la pérdida y de la tragedia. Hay una cuestión, a medida que uno va conociendo cómo se desenvolvieron los hechos, cómo han sido las cosas, y uno va conociendo detalles y cosas que eran muy íntimas. Precisamente ese sentimiento del que tú hablas se crece más. Por ejemplo, esa mañana nosotros llegamos aquí y llegamos un poco desinformados, porque bueno, Eduardo viene y dice, bueno, se cayó el IEC. Todavía hasta ese punto uno está pensando, bueno, seguramente fue una cosita, un toldo, una cuestión, sí. una cuestión bien chévere. Porque estaba hablando por la simbología que representaba ese negocio. Uno pensaba, tenía la idea de que una cosa así no iba a pasar. Porque ciertamente era un lugar bastante tradicional, clásico de aquí, de la capital. Y uno no tenía la idea. Entonces, a medida que avanzan las horas, que avanzan los minutos, que avanza el tiempo, y que uno va viendo los detalles, uno dice, coño, pero esta vaina es serio. Esta vaina es serio. Fue serio. Sí, entonces, asimismo, uno se iba envolviendo en el acontecimiento y asimismo iba marcando el alma de del seguimiento que uno le estaba dando a ese caso que pasó hace un año. Son las 7:49, el ritmo de la mañana, ritmo 96 por canal 105.1 para todo el Cibao, 96.5 y llueve a cántaros en la capital. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.